¿Qué tal? Buenos días, Agustín, ¿qué tal, María Fernanda, al equipo y a Hola, toda la Gastón. audiencia? Bueno, polo tecnológico, ¿por qué la recta final? Digo, ¿en qué instancias se encuentran con, sobre todo con la construcción de los edificios, de los 3 módulos de infraestructura allí? Bueno, luego de un tiempo importante de trabajo, de mucho tiempo de pensarlo, de imaginarlo, de proyectarlo y por suerte de empezar a concretarlo, la verdad que parece mentira, pero bueno, el sueño de tanto tiempo de trabajo se está cumpliendo, se está realizando. El intendente Mariano Gaido en los últimos días del mes de diciembre había anunciado el inicio de la obra y bueno, hoy ya seguramente en un rato más van a ver las imágenes de la recorrida de la obra, pero bueno, ya podemos ver no solo el cerramiento, el obrador del predio y las tareas de replanteo, sino además las bases, todo el mejoramiento del suelo para las fundaciones, el armado de todas las estructuras de hierro y obviamente en los próximos días ya vamos a empezar a ver bueno, el concreto que se va a vertir para no solo las bases, sino que vamos a empezar a ver ya la estructura de la planta baja del edificio, del primer edificio, el segundo también, en estos días ya están puestos los oradores y todo lo demás, empieza también las tareas de replanteo, es decir, los dos edificios prácticamente en paralelo, los dos primeros. Bueno, en el primer edificio básicamente hablábamos de la planta baja, y va a funcionar además de toda la parte de ingreso administrativo y algunas aulas también y auditorios, va a haber un restaurante que va a ser concesionado en ese lugar, va a ser también un primer emprendimiento gastronómico del lugar, que va a permitir en parte sostener todo el edificio y la idea es que obviamente eso sea autosustentable, de hecho va a ser así, por lo cual eso va a ser parte de los ingresos que va a tener la asociación que va a administrar, la asociación civil que va a administrar el Polo Científico Tecnológico, así A que ver, ya ¿cómo es estamos. eso, esa asociación o esa sociedad civil que va a administrar? ¿Cómo ya está constituida? ¿La van a No, constituir? no. ¿Está en Eh, proceso? no, esto va a ser un proyecto que va a enviar el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, del Consejo Deliberante, seguramente en el primer semestre de este año, bueno, donde va a estar constituido básicamente por las empresas privadas, por los sectores académicos que van a estar, con los cuales ya tenemos convenios firmados, hay inversiones sobre las que se va a trabajar también, y obviamente con la municipalidad y la provincia, una gobernanza público-privado, económico, académico de lo que va a ser ese espacio físico, que además no se queda ahí, porque el Polo Científico Tecnológico es el centro de lo que va a ser todo el distrito científico tecnológico, con empresas, con inversión de universidades privadas, con inversión también de institutos privados de desarrollo tecnológico, con el centro de robótica que va a ser provincia, con lo cual aquí estamos hablando de la obra del edificio y recién a tu pregunta estamos bueno, contando cómo va a ser parte de la administración de ese primer edificio, pero bueno, reitero que esto va a ser mucho más que ese edificio, así que va a ser una administración colegiada, público-privada, con una administración propia, obviamente, también con la dependencia que tiene que ver con el Estado municipal, ¿no? Ujú. Imagínate, no es mi caso, pero si lo fuese, que me gusta la robótica y lo hago en un tallercito que tengo en casa, en el patio, hacia atrás hice un galponcito y me puse a investigar, a indagar. ¿Por qué? Porque me compré una impresora 3D y porque además manejo algún tipo de aplicación y porque además tengo algún tipo de conocimiento sobre electrónica y empiezo a hacer algún tipo de desarrollo. Cómo se vincula, digamos, ese sujeto, ese investigador o ese desarrollador de ciertas tecnologías en términos individuales con un Sí. polo tecnológico de estas características, Gastón? Bueno, primero decir que va a tener todas las facilidades para desarrollar su actividad y no solo por los espacios de coworking que va a haber, sino fundamentalmente porque en ese lugar va a haber talleres para poder trabajar. Bueno, no, imaginemos los talleres de un polo científico tecnológico no con las herramientas de los talleres tradicionales a los que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sino con un taller de las características y un laboratorio, son dos cosas distintas de las características que significa un polo científico tecnológico, con lo cual van a tener las facilidades de ingresar y de trabajar ahí. Nosotros siempre les recomendamos a aquellos que están iniciando que obviamente van a tener las posibilidades de ingresar, pero que también vayan perfilando en lo que tiene que ver con el clúster de Infotech, ¿no? Nosotros le hemos dado mucha importancia a dos patas importantes, la parte académica y obviamente la parte económica y de empresas locales. Así que independientemente de que puedan ingresar o no en Infotech, que no tiene ninguna complicación, bueno, va a haber espacios para poder desarrollarse y además una segunda etapa, digamos, ¿no? Porque ahí vamos a tener en principio el financiamiento concreto del grupo Sancor a través de CITES, que De es una CITES. aceleradora de empresas, pero obviamente también estamos trabajando en muchas líneas nuevas de financiamiento, con lo cual también esas futuras startups que se pueden desarrollar ahí, en caso de calificar, van a tener fuentes de financiamiento para desarrollarse y además, otra cosa importante, la tercera
pata de todo esto es que van a tener recursos humanos ahí disponibles con los cuales van a poder trabajar, porque obviamente las universidades y los institutos terciarios van a hacer prácticas profesionalizantes también ahí, y por otro lado la posibilidad de asociarse, vincularse con empresas pequeñas, medianas y grandes a la hora de desarrollarse. O sea, el futuro es enorme ahí y las posibilidades son muchas, ¿no? Cuando se anunció esto se hizo mención a una inversión de 500 millones de pesos. ¿El presupuesto sigue siendo el mismo o hay alguna actualización respecto de lo que significa esto para las arcas públicas, el desarrollo del polo? Esos 500 millones de pesos son solo la primera parte que hemos licitado hasta aquí de la estructura de hormigón. Tengamos en cuenta que ahora falta una segunda y del primer edificio, ¿sí? La verdad que el costo total de los 3 edificios es mucho más que eso. Todavía no hay ningún replanteo de cambio de precio, pero obviamente vivimos en Argentina y va a haber. Esto lo tenemos absolutamente claro. Los precios, la mano de obra, los insumos van a ir variando, una inflación proyectada del 70 o del 80%, con lo cual seguramente esto va a ser así. No hay obra en Argentina que no tenga un replanteo económico, pero hemos empezado con ese monto y repito, tengamos en cuenta que ese es el monto de la estructura del primer edificio. Falta la licitación de la segunda etapa, que en poco tiempo va a estar, la parte más cara, la más onerosa, que son todas las terminaciones, y a eso hay que agregar la tercera, que es toda la parte de conectividad, data center. Bueno, nosotros estamos pensando que probablemente en 18 meses tengamos toda la parte de la estructural, del edificio y las terminaciones terminadas, pero bueno, también hay que entender, y bueno, la verdad que esto no es bueno decirlo, pero es la realidad, vivimos en Argentina, muchos de los insumos del edificio del Polo Científico Tecnológico son importados, o algunos por lo menos. Bueno, y esperemos no tener complicaciones con eso, ¿no? Gastón, gracias por estos minutos. Bueno, Agustín, abrazo adelante. Abrazo.